Perfecto. Listo. Chévere. Entonces ya no hago más nada. Puedo empezar la clase, ¿verdad? Sí, ahora sí. Buenísimo. Entonces, bueno, vamos entonces, sí, vamos a comenzar, como ya la grabación ha comenzado, vamos a comenzar la clase. De todas maneras, hay algunos conectados, esperemos que los demás se vayan incorporando. Y entonces, cualquier cosa que de la presentación me dicen. Josué, me avisas cualquier problema en la presentación. Vale, perfecto. Chévere. Entonces, fíjense, ahí están viendo lo que fue, bueno, lo que fue de alguna manera la presentación de este curso en el curso anterior, pero entonces le puse, esta fue esa presentación de aquel momento. Entonces, bueno, era para seguirles invitando pues al curso. Entonces, fíjense, vamos a pasar muy rápidamente por algunas cosas que ya vimos la semana pasada, pero para recordar muy brevemente, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de la manera que yo tengo para literalmente sacar la información genética de una célula, cualquiera del cuerpo humano? O sea, yo selecciono cualquier célula, de una neurona, un hepatocito, cualquier célula de su cuerpo, yo la puedo y puedo obtener ese genoma, cortarlo con lo que uno llama enzimas específicas y puedo incluso insertarlo en una cosa que uno denomina vector para meterlo en bacterias, ¿no? Y entonces esa bacteria, acuérdense que ellas empiezan a multiplicarse y a producir pues las distintas proteínas y cosas que necesitan para crecer, pero además producen la información que yo le he suministrado nueva, esa que ustedes están viendo en moradito. Entonces, de esa manera yo puedo hacer que las bacterias terminen produciendo pues todo ese florilegio de medicamentos que ustedes saben que se están produciendo en la actualidad contra distintas enfermedades, hemofilia, diabetes, etcétera. Y tienen la insulina. La insulina fue una de las primeras que se produjo de esta manera. De manera que la bacteria se convierte en una fábrica productora de medicamentos o de productos que al ser humano le interesa. Entonces yo literalmente las hago mutar para que hagan lo que yo quiero que hagan. Entonces, claro, ese potencial biotecnológico es extraordinario y nos permite, pues, de manera clara, pues, avanzar en otros elementos. Entonces, fue cuando recordamos esa frase que la repetimos varias veces en la clase anterior de Shiva y Greninger, sobre que la revolución en biotecnología nos hace que sea inevitable tener un poder altamente destructivo en la mano. Y de todo el mundo, de todas las personas con conocimiento en biología, pero particularmente en aquellos grupos que tienen esas competencias técnicas y que pudieran tener algún sentido, ¿cómo se llama? Eh, alguna intención particular, política, criminal, etcétera, pues se convierte pues literalmente en un arma con un potencial poderosísimo de transformación y de generación de caos, etcétera, ¿no? Lo que hemos estado hablando y revisando en el concepto de bioterrorismo. Entonces, esto es un poco lo que se hace, se traduce en secuencias, que ya ustedes saben, se hace secuenciación y puedo tener pues la secuencia de casi cualquier organismo y eso sale publicado en unas bases de datos especializadas, pero que cualquier persona puede acceder a ellas si tiene interés. Y por ejemplo, este es una revista muy reconocida que es Nature, y ahí fíjese secuencias genómicas de quién, de Escherichia coli enterohemorrágica o 157H7. Esta Escherichia coli, que es una bacteria que normalmente no es patógena, pero hay unas variantes de la bacteria que son patógenas como esta y producen enfermedades muy, muy graves. Colitis, como dice aquí, colitis hemorrágica, muy severas que normalmente están vinculadas inclusive con la muerte del paciente por síndrome urémico hemolítico. Ese es el nombre del síndrome. Entonces, y ella es causa, como dice ahí, hasta de 70.000 casos, como dice aquí se estima que hay unos 75.000 casos producidos por esta bacteria solo en los Estados Unidos. Entonces, se imaginan el impacto en salud pública y todas estas cosas. Entonces, bueno, ya el genoma, como lo estoy diciendo en esa publicación, está secuenciado totalmente. Entonces, al estar secuenciado totalmente, pues yo tengo acceso a la información que me permite decir cuáles son los genes involucrados en hacer esa E. coli patogénica, de manera que yo puedo agarrar esos genes, como ustedes ven, como se hace en la figura que estábamos viendo anteriormente, yo puedo sacar esa información, meterla en otro lado, y de esa manera puedo
puedo tener la información patogénica, o sea, los elementos que están involucrados en su carácter enterohemorrágico, por decirlo de alguna manera, esos genes que le proporcionan esa propiedad, las puedo meter en otras bacterias que pudieran ser no patógenas. Y entonces, bueno, usted se imagina, pues, ya ustedes, yo sé que están empezando a ensamblar esas ideas, porque de hecho me lo han dicho a través de los propios escritos que han realizado ustedes mismos, de manera que sé que ya estamos hablando un lenguaje más o menos común. Entonces, entonces fíjense, esta bella gráfica que ustedes ven aquí, esta micrografía que usted metía colores, claro, esto es, ¿cómo se le llama eso? Esto es modificado por computadora para resaltar algunas características. Este es un virus, este es uno de los virus más grandes que existe. Este es el virus de viruela, el famoso que hemos estado hablando también en las clases. La belleza del virus es extraordinaria, ¿no? O sea, pero es un virus gigantesco, un virus que si de hecho, si usted lo pone en un portaobjeto de estos de microscopio, de microscopio óptico, y usted ve hacia atrás luz, el portaobjeto, usted ve unos punticos, es capaz, porque él está casi en el límite de resolución de los humanos, de manera que se pudiera ver unos punticos allí, porque él es relativamente grande. Entonces, pero este es viruela, la famosa enfermedad que incluso sabemos que, por ejemplo, Hernán Cortés y algunos de estos colonizadores, también los colonizadores ingleses en el lado norte de nuestro continente, repartían mantas de personas que habían sufrido viruela entre los indígenas, y eso generaba pues una epidemia mortífera de las poblaciones indígenas. Eso fue uno de los tantos factores que colaboraron en la colonización de América por parte tanto de Inglaterra como de España, y colaboró y favoreció mucho ese proceso de colonización, porque efectivamente pues los indígenas tanto del norte de Estados Unidos, Canadá, sufrieron una verdadera despoblación producto de enfermedades como esta, y algunas fueron de manera intencional, como el caso de la viruela. Entonces, para que ustedes vean que el bioterrorismo tiene una historia muy larga, que es interesante revisar, y que yo de alguna manera he estado proporcionando también algún tipo de información. Ustedes también buscaron en su infografía esos datos. Entonces, bueno, hemos convivido con el bioterrorismo, o la bioguerra o la guerra biológica, por muchos años, ¿no? Entonces, desde que el hombre tuvo conciencia de que la microbiología, ese conocimiento en enfermedades, podía ser utilizado como arma. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hago yo? Que, bueno, esta partícula que ustedes están viendo aquí se llama viruela, que sabemos que provoca todos los elementos vinculados con la patología, que sabemos que fue erradicada en los años 80, que ya también les conté esa historia, pero que también, como ustedes bien saben, como ahora ninguno de ustedes, que son gente muy joven, está ahorita inmunizado contra viruela, si de forma malintencionada alguien intenta utilizar viruela como un ataque bioterrorista, genera un problema de salud pública muy, muy grave. Cuidado, si más grave que el de SARS-CoV-2. Entonces, por eso que les digo que el juego, conocer a viruela y conocer su estructura genómica, pone, lo que estábamos hablando anteriormente, pone en manos quizás la posibilidad de que otra gente malintencionada pudiera utilizarlo en algún país, globalmente hablando. Entonces, fíjense, ¿qué sucede? Que como tenemos la secuencia de viruela, la tenemos perfectamente definida, entonces eso me permite, esa secuencia, que es lo que me permite, o sea, que es lo que me permite a mí ver esa que acuérdense que es adenina, guanina, timina, citosina, que no es para que se lo aprendan, es para que sepan que esto tiene un lenguaje, pero eso, lo interesante que quiero que a ustedes les quede claramente, que ahí hay información que me permite saber la estructura de las proteínas del virus, me permite saber las instrucciones para fabricar virus nuevos. Es decir, yo puedo saber, sacar información de allí y meterla en otro sitio, o bien colocar nueva información dentro de ese genoma para hacer un virus nuevo, renovado, diferente. Allí se encuentra también la información sobre la propagación del virus entre las personas. O sea, ciertos genes controlan ¿cómo se llama? Esa capacidad que tiene el virus de ser transmitido horizontalmente o a través de otras vías, ¿no? Ahí están los genes de virulencia, es decir,
cuán virulento, cuán patogénico es un virus, está contenido allí en ese genoma que está dentro de esa partícula viral. Eh, También me permite saber de alguna manera la susceptibilidad del virus a medicamentos antirretrovirales, no, antivirales que pudieran ser efectivos contra el virus. Buena parte de esa información la puedo sacar de la información que está dentro del genoma. Por eso ustedes lo ven con SARS-CoV-2. Mira, que conseguimos la vacuna, está dirigida contra el epítope dicen cosas así, ¿no? De tanta información que hay sobre una proteína de superficie del virus. Bueno, esas cosas, muchas de esas cosas ya están dentro del genoma del virus y yo puedo saber en dónde se localiza esa información y puedo jugar con esa información. Entonces, y además, allí también se encuentra la información de cómo el virus controla la maquinaria celular. Es decir, acuérdense que el virus entra en la célula y controla la célula. Entonces, literalmente la célula deja de pertenecer a sí misma y pertenece al virus. Se entrega totalmente a la infección por el virus y la célula se convierte en una maquinaria productora de virus, nada más. Entonces, por ejemplo, cuando SARS-CoV-2 Dios gracias, nunca sucede con ustedes, pero si SARS-CoV-2 entra en sus vías respiratorias, lo que hace el virus es que esa partícula se mete en una célula de las vías respiratorias superiores y allí comienza. Miren, el profe me dijo que se le fue la luz, pero que ya le regresó, entonces que ahorita se conecta, para que sepan.
Hola, disculpen. Disculpen, hubo una caída de luz ahorita. ¿Están allí? ¿Aló? Sí, profe, se escucha Ok. bien. Disculpen. Hubo un bajón de luz y se cayó todo el sistema. Vamos a intentar continuar. Voy a compartir pantalla. Me tienes que habilitar, yo soy. ¿Están ahí todos? Manuel, María Ángel, Valeria. Sí, profe, aquí estamos. ¿Y me habilitaste? Me dice que no. Oh, Voy, gracias. voy. Dime. Sigo sin estar habilitado. Ya lo estoy habilitando, profe, es que también estoy teniendo como problemas. Tranquilo. No, el problema de la luz ha sido muy severo desde ayer. Ayer y anteayer hubo problemas de luz en Caracas. Sí, yo estuve prácticamente toda la noche sin luz. Creo que ya puede compartir. Vamos a ver, vamos a intentarlo. Ciertamente. Ahora voy. Ok, ¿están viendo la presentación? Está cargando. Ok, ustedes me dicen. Voy a poner en la original. Por Sí, favor, me profe, dicen sí se ve. si la están viendo. Está en pequeñito. Después la abro completa. Sí, profe, sí se ve. ¿La logras ver? Sí, profe. Chévere. Josué no me contesta, pero no sé si lo está viendo. Bueno, voy a abrir la presentación completa. ¿Ok? Y insisto, cualquier cosa me dicen, porque yo me concentro aquí y entonces después. Ok, entonces lo que estábamos viendo, ¿no? Entonces ya, bueno, como ya les dije, ustedes vieron hasta aquí, ¿cierto? Sí, profe. Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente, un poco lo que estamos explicando. Entonces fíjense, ¿qué es lo que realmente para que ustedes tengan una idea? Yo hice esta imagen un poco para que, o sea, no es que uno agarra las cosas así, ¿no? Como ustedes están viendo en la fotografía a la derecha, no es que usted agarra un pedacito y lo mete no, con la mano, no, es una forma simbólica en la foto para que ustedes imaginen a qué, de qué es lo que uno está haciendo realmente en la práctica. Pero realmente eso se hace, eso que ustedes ven aquí en forma simbólica, se hace realmente en estos tubitos que ustedes están viendo aquí, ¿no? Y esto, toda una maquinaria de pipetas muy precisas, ¿no? Que agarran microlitros, o sea, volúmenes muy pequeños. Y es en esos tubitos, insisto, es en estos tubitos donde se hacen las reacciones y esta cosa que ustedes ven esquemática, ¿no? Cortamos, etcétera, pegamos, todo eso se hace en un tubito de estas características hasta que la bacteria, hablando de bacterias, la bacteria pues asume la nueva información y empieza a producir esa nueva información genética, por ejemplo, insulina, ¿no? Empieza a producir insulina cuando ya en su vida iba a producir una cosa que se pareciera a la insulina. Pero entonces nosotros podemos hacer eso que estamos explicando y lo hacemos todo en un tubito de estas características para que ustedes vean, para que ustedes tengan una idea, aunque no, yo entiendo que no lo sepan, oye, ¿cómo será esa cosa? Porque hay que estar en un laboratorio, pero un poco para que tengan una aproximación a lo que significa hacer biología molecular y estas cosas. Pero insisto, las personas que tienen esta experticia tienen prácticamente un poder muy interesante en la mano, que es, insisto, transformar a la naturaleza, ¿no? Lo que la naturaleza nos ha dado en términos, en forma de bacterias, virus, hongos, por decirlo, porque para especificarnos, pues, particularmente en bioterrorismo, que es lo que nos interesa, pues, tenemos el poder de transformarlos, de modificarlos, ¿no? Y eso lo estábamos viendo ya en la clase anterior. Entonces,
Y aquí se acuerdan, por eso la dejé así, se acuerdan que entonces lo que uno hacía era que esa forma de, perdón, se me adelantó, eso que uno hace simbólicamente de meter una información en otra parte, lo podemos hacer en todo el árbol de la vida, que ya eso lo hablamos, simplemente estoy yendo rápido, y acuérdense que eso nos permitía hacer todo esto que está aquí. Microorganismos benignos, genéticamente modificados para producir una toxina, por ejemplo, un veneno. Esto para hacer bioterrorismo. O sea, digamos que son los temas básicos que yo puedo tener en la mano para hacer un acto bioterrorista. Es decir, puedo utilizar microorganismos benignos genéticamente modificados para producir una toxina, un veneno o un bioregulador, ¿no? Un bioregulador es algo que te permite modificar la fiebre de una persona o la producción de cierta hormona. O sea, entonces altero completamente el metabolismo de esa persona. Si logro tener un bioregulador o incluso el sistema inmunológico de esa persona, puedo modificarlo a voluntad si incorporo un bioregulador en los microorganismos con el que estoy infectando o con los que estoy jugando a ser bioterrorista. Entonces, puedo diseñar microorganismos resistentes a los antibióticos o veneno o vacunas, perdón. O sea, entonces se imagina pues el problema para la salud pública. Puedo tener microorganismos más resistentes y estables en las condiciones ambientales y de aerosolización. Acuérdense que aerosolizar un agente patógeno es convertirlo en un sistema de difusión extraordinariamente eficiente. Es decir, es agarrar un atomizador y dispersar partículas virales altamente patógenas en un recinto. Entonces, y ya ahorita van a ver qué significa eso de dispersar en un recinto, que yo se los prometí para esta clase. ¿Qué significa eso de que se puede ser un dispersor pues, de partículas virales cuando estas tienen la propiedad de ser aerosolizadas? De hecho, SARS-CoV-2 de alguna manera se aerosoliza, es decir, él se transmite a través de las gotículas de saliva y de vapor de agua que de alguna manera proyectamos fuera de nuestro sistema respiratorio cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos. Entonces, literalmente es una dispersión de alguna manera semi-aerosolizada. Los microorganismos no detectables por métodos clásicos, es decir, si modifico los organismos, entonces ya no lo pueden detectar los sistemas que utilizo para detectarlo de manera normal y corriente. Entonces se altera esa posibilidad de diagnóstico, ¿no? Y los vectores perfeccionados para aportar una combinación de estos diseños. Eso para que la cosa sea más compleja. Entonces, era lo que yo les decía en la clase anterior. Pues yo puedo tener entonces un microorganismo que produce una toxina, pero que además es resistente a los antibióticos o no resistente a las vacunas producidas, o bien es extremadamente estable en las condiciones. O sea, yo puedo combinar todos esos elementos genéticamente hablando y hacer un verdadero microorganismo súper poderoso. ¿Ok? Entonces, eso está en la teoría, pero también es cierto que ya hay elementos prácticos como ustedes van a ver dentro de un ratito. Esto ya lo vimos la vez pasada, era un poco para recordarles cómo yo puedo transformar un organismo y hacerlo brillar en la noche. De hecho, en la serie que les recomendé se ve este fenómeno. Yo no sé si la vieron o están por verla, pero cuando la vean ustedes se van a acordar de esta gráfica, porque en la serie de Biohackers juegan con esta idea y la presentan de manera muy clara, pues, de que esto se está haciendo en pequeños laboratorios y yo puedo modificar un ratoncito y hacerlo brillar en la noche. O sea, ese tipo de cosas ya se hace casi como en un kit de laboratorio que uno compraba cuando estaba en bachillerato o cuando era un niño para hacer experimentos en su casa. ¿Ok? Entonces, entonces yo como aquí, entonces se formó el hombre, ¿se acuerdan? Esa gráfica famosa de Michelangelo, ¿no? Que está en la Capilla Sistina, esa obra inhumana, porque de verdad que yo tuve la oportunidad de verla y de verdad que uno se pregunta el ser humano que hizo eso, porque es una obra inmensamente extraordinaria. Entonces, pero bueno, uno de sus aspectos es la creación del hombre, ¿no? Que está ahí, que ustedes conocen. Pero que nosotros hoy con el nuevo conocimiento que tenemos, nosotros ya podemos hacer cosas como esta, es decir, nosotros ahora simplemente metiendo nueva información genética en un óvulo, yo puedo modificar literalmente las propiedades del ser humano que se va a gestar, de manera
tenemos ese conocimiento, podemos hacerlo y vamos, y vuelvo, insisto, el futuro inmediato ya, el de ahorita, es hacia la modificación de elementos humanos, de elementos de la constitución humana. Y eso viene bien bien y para mal. O sea, entonces, y aquí pongo, por cierto que yo se los mandé en una de las actividades que me averiguaban quién era ese señor. Ese señor es, hasta no hace mucho, él era presidente de ¿cómo se llama? De una compañía, una empresa que se llama Biosystems Advanced Holdings, que, y se describe en Wikipedia, porque usted no tiene que ir muy lejos para buscar a ver esa información. Ella se describe como una compañía especializada en el desarrollo de soluciones técnicas para la agencia de inteligencia. Fíjense bien, él trabaja para agencias de inteligencia, es decir, agencias vinculadas con la bioseguridad, la seguridad, ¿no? Entonces, el 20 de diciembre, él recibe $12 millones de fondo para sus investigaciones. ¿En dónde? ¿En qué? En biodefensa. Biodefensa significa personas que piensan en función de que pueden recibir un ataque biológico de alguna naturaleza. Entonces él recibió $12 millones de fondo para investigación en biodefensa médica de la parte de la Agencia de Proyectos de Reserva Avanzada para la Defensa. Estamos hablando de un grupo importante de gente que se dedica al diseño de varias cosas, pero entre sus varias cosas que diseña, esa agencia de proyectos de investigación avanzada, ese grupo se encarga de producir armas, literalmente. Entonces, en los Estados Unidos. Entonces, el ejercicio de sus funciones, él se llama Ken Alibek. Yo se los puse por allí en algunas de las actividades, en los anuncios que yo hoy están generando con ustedes permanentemente. Y había usted sabe, algo así, averigüe quién es este señor. Este era un poco para animarlos a que investigaran un poquito sobre el señor. Entonces, Ken Alibek, bueno, justamente, él es parte de una comisión sobre armas biológicas. De hecho, él es el especialista en armas biológicas. Él se vino de Rusia. Justamente él venía de laboratorios que generaban y que trabajaban con agentes biológicos patógenos y modificaban agentes patógenos biológicos en su momento durante la Guerra Fría. O sea, la Guerra Fría, que fue esa lucha permanente de tensiones y conflictos entre Estados Unidos y Rusia. Entonces, Ken Alibek, vamos a decir de alguna manera, escapó de Rusia en algún momento, pero ya venía formado de esos laboratorios de producción de armas biológicas de Rusia, y bueno, los Estados Unidos lo recibieron, y desde entonces él se dedica en Estados Unidos a lo mismo, es decir, a proporcionar la información, pero además estar en todo lo que son los laboratorios y los comités en el desarrollo de armas. Entonces, de armas con peso biológico, ¿no? Como ya estábamos diciendo. Y fíjense bien, Ken Alibek trabajó sus últimos años en estrecho contacto con este señor que se llama William C. Patrick III, ¿no? William C. Patrick III. Que por cierto, este señor William Patrick es el creador de la cepa de anthrax, que era tipo Ames, que sirvió durante el ataque terrorista al Congreso de Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre. Fíjense bien, ¿no? Interesante, ¿no? Allí hay una vinculación muy interesante sobre esos ataques con anthrax, donde pareciera haber gente del interior de Estados Unidos que estuvieron involucrados en ese ataque biológico. De manera que, bueno, ahí hay toda una serie de elementos que no vamos a decorticar aquí en esta clase. Simplemente lo que quiero que ustedes vean que primero, la experticia en los distintos países existe. Es decir, muchos países, y no precisamente los más pobres, estamos hablando de las grandes potencias internacionales, globales, pues manejan ya este conocimiento y han desarrollado investigaciones, como lo vamos a ver en la clase de hoy, investigaciones importantes en esta área. Entonces, el caso, por ejemplo, o el insisto de Ken Alibek, que es el que ustedes están viendo allí, bueno, ya venía con la experticia de Rusia y se instaló en Estados Unidos y siguió trabajando, como ustedes se dan cuenta, en el área. Otra cosa, él escribió este artículo, es un artículo que aparece en una revista muy reconocida internacionalmente sobre infecciones, sobre
enfermedades infecciosas, y él escribió este artículo. Fíjense, este artículo es clarito sobre lo que estamos hablando. Smallpox significa viruela, el virito ese que vimos ahorita. Viruela, y literalmente él dice, ¿no? Viruela, una enfermedad o un arma. Profe. Dime. Se va a acabar Dime. la clase para abrir la... Perfecto. Perfecto. ¿Cuánto me queda? Nada, un minuto, ok. Ahorita, bueno, ahorita volvemos con esta gráfica, ¿de acuerdo? Y termino la idea. Nos vemos ahora.